Hablar de nuestra historia, nuestras raíces, de cómo hemos ganado los derechos civiles, derechos sociales, derechos humanos aquí en el último campamento minero y desde todos los complejos industriales mineros. Bueno, esta iniciativa surgió con el Juan y la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre para hacer una ruta patrimonial, ya que aquí como que en El Salvador nunca se hacen muchas actividades para el Día del Patrimonio, más allá como de las actividades que se hacen en la plaza. Entonces lo que buscamos hacer hoy día es rescatar un poco el patrimonio sindical que tiene El Salvador, que es bastante rico, y también para comprender un poco que el patrimonio no son solo como edificios o lugares, sino que también son procesos, personas y cosas que tenemos que ir rescatando para que el tiempo no se las lleve. Bueno, elegimos partir en este lugar para hacer la ruta como toda en bajada, y bueno, este lugar yo lo elegí principalmente para hablar un poco de cómo era la vida aquí en Salvador antes de que se nacionalizara el cobre. Bueno, yo traje esta foto, que es como la foto que marca como el inicio de acá de todo, que es como, está bastante mala porque es súper antigua, es como del año 22. Y esta foto es de la primera barra de cobre que se produjo en Potrerillo. Fue la primera barra que se hizo en la fundición. Desde esta barra hasta que surge Salvador pasan alrededor de casi 40 años. Las comodidades a las que estamos acostumbrados hoy en día acá en Salvador no eran así antes. Cuando empieza Potrerillo, las luchas de los trabajadores son principalmente por el agua, por la alimentación y por los baños. Los trabajadores no tenían baño en sus casas. Y sus casas tenían solo dos habitaciones, una como living, comedor, cocina, y la otra que era la pieza porque dormían las familias completas. Los baños eran baños colectivos, que estaban cada cierta cantidad de cuadras había un baño y ducha. Y las duchas muchas veces no tenían agua caliente. Entonces eran como una condición de vida totalmente distinta a la que conocemos hoy. También estaba la lucha por el agua, ya que tampoco habían llaves de agua dentro de las casas. Tenían que ir a buscar agua a algunos grifos que estaban habilitados para eso. Y para botar el agua que usaban también tenían que ir a dejarla a esos grifos. Y la otra lucha importante es por la alimentación. Antes la empresa determinaba qué comían las familias y los trabajadores, porque el pago se hacía en comida. Trabajaban tantos días, les daban, no sé, un vale que se canjeaba en la pulpería, que era por, no sé, 10 kilos de fideos al mes o 10 kilos de arroz. Y además esa comida era de muy mala calidad. Entonces hay como varias situaciones que se van dando entre los años 20 y el año 59 que se funda Salvador, en que los trabajadores viven en condiciones bastante malas y no como esta comodidad que se tiene, como se tiende a pensar de los trabajadores del cobre, como que siempre la han tenido. Cuando empieza Salvador, la escuela 1 todavía no existía, se empezó a construir como al año después de que se inaugura Salvador, que de eso vamos a hablar en un ratito más. Entonces las escuelas principalmente estaban en un comienzo en los sindicatos y ahí se iban moviendo por distintos lugares para que los niños pudieran tener educación. Aquí en Salvador habían tres diferenciaciones como de clases, podríamos decir. La clase alta eran los gringos, la media vendrían siendo los empleados, que eran como los trabajadores de cuello y corbata, que trabajaban en la oficina, y la clase trabajadora, que eran los obreros, que eran los que vivían de la altura de los 900 o de los 1000 hacia los 25. En este sector de los 800 o 900 vivían principalmente empleados o trabajadores destacados, que eran muchas veces trabajadores que tenían mucha buena onda con la empresa. Se castigaba mucho la ubicación con la conflictividad que tenían los trabajadores y participaban en la huelga y todas esas cosas. Bueno, en este lugar que estamos aquí, si ven hay una plaquita en esta casa, aquí es el lugar donde se inauguró la ciudad de El Salvador. Esta se inauguró el 28 de noviembre, de noviembre del año 59. Cuando la ciudad se inaugura, ya había gente habitando la ciudad desde principios de ese año. Ya estaban llegando las personas desde la mina vieja. Y aquí se colocó un escenario aquí y la gente se colocó en esta calle hacia allá y se inaugura Salvador, que yo creo que puede ser, no sé si será así, pero es muy probable que sea la única ciudad que se inauguró en Chile, porque las ciudades por lo general se fundan, no sé, fundan Santiago, pero Santiago aún no existe, después se construye, después de su fundación. Salvador se inaugura casi construida completa, entonces eso es como novedoso, igual es la única ciudad que se ha inaugurado en Chile. Este monumento, pocos sabrán que es un monumento que se hizo en honor a la dictadura. Este monumento se llama La Luz de la Libertad y se inauguró el 11 de septiembre del año 76 por los militares. Se inaugura como
libertad, la libertad de que los militares nos libraron supuestamente del comunismo internacional, y por eso se habla de la luz de la libertad. Y la luz del casco estaba prendida a las 24 horas del día cuando se inauguró. Bueno, acá queríamos aprovechar este lugar para hablar un poco de lo que fue el golpe de Estado acá en El Salvador. El golpe de Estado acá en El Salvador siempre ha tenido una gran presencia del Partido Comunista y el Partido Socialista. Siempre fueron de gran influencia acá y hasta el día de hoy lo son. Y aquí hay 7 detenidos desaparecidos, o sea, 6 detenidos desaparecidos que son de acá de El Salvador. Por lo general se cuentan 3, que es Ricardo García Posada, que era el gerente en la época de la Unidad Popular, Benito Tapia, que era dirigente del sindicato de Salvador, y Maguindo Castillo, que era un trabajador de acá que se le acusa de tener un arsenal de armas en la mina, lo cual igual es un montaje. Y además de ello, hay que sumar a Joel Guayquinir, que era un trabajador que estaba acá, pero que lo agarran en Santiago, arrancando. Entonces por eso nunca figura como detenido desaparecido del Salvador. Y también a Duguet Bascuñán, que era el director del Andino. El Andino en ese tiempo no era como el Andino que quizás ustedes alcanzaron a conocer, que era como la revista de la empresa. Era una revista de los trabajadores. Durante la Unidad Popular lo fue. Y Duguet era el director. Entonces él, cuando fue el golpe, trataron de escapar hacia Argentina. Y él murió en la cordillera congelado, tratando de escapar. Ahí esa versión es como la oficial. Igual los días en los que él aparece muerto coinciden con los días en los que pasa la caravana de la muerte por Salvador. Entonces igual ahí se tiene la duda si murió de esa forma o murió por la caravana de la muerte. A los otros 3 que yo les mencionaba, Benito Tapia, Ricardo García y Maguindo Castillo, también fueron asesinados por la caravana de la muerte. A ellos los matan en Copiapó, estaban en la cárcel, los fusilan y los entierran en el cementerio de Copiapó. Pero en los años 90, cuando se hacen las exhumaciones de las fosas comunes, los cuerpos de ellos no estaban. Entonces lo más probable es que en la operación que se llamó retiro de televisores, que era el nombre encubierto para el retiro de los cuerpos de los cementerios, hayan sido arrojados al mar. Y ahí en Caldera se han encontrado algunos rieles que probablemente sean de los detenidos desaparecidos de acá de Salvador. Y a ellos hay que sumar otro detenido más que no pude encontrar el nombre, pero que también fue de estos que encuentran como afuera, pero que también era trabajador de acá durante la Unidad Popular. Bueno, en la Unidad Popular, el año 71, se nacionaliza el cobre. Eso igual es un hito importante. Es cuando se saca a los gringos que vivían acá en el Americano, se les expulsa y la empresa pasa a ser totalmente chilena. Anteriormente habían habido otros procesos, que fue la ley del nuevo trato, la ley de chilenización del cobre y la nacionalización pactada, que fueron como preparando en cierto modo el terreno para la nacionalización. En el año 71 acá ya no habían gringos viviendo, se fueron absolutamente todos los gringos de El Salvador, y la compañía que se llamaba Andes Copper Mining Company se cierra en este lugar y se funda otra compañía que se llama Compañía de Cobre El Salvador, Cobresal. De ahí viene el nombre de Cobresal, de la primera compañía que hubo chilena que administró acá. Estaba Cobresal, Cobrechuc y Cobreteniente. Estas 3 del año 76 se unifican y crean lo que hoy en día conocemos como Codelco. Y ahí empieza a denominarse la División Salvador. Bueno, el lugar donde estamos ahora, un poquito más allá, como donde está ese cuadradito de cemento que se ve aquí en medio, por ahí aproximadamente, cayó una de las muertas de la masacre de El Salvador, que se llamaba Marta Egurrola. Ella iba pasando, no tenía nada que ver con la huelga, y le alcanzan los disparos. Y ella muere en ese lugar por las balas de los militares. Donde ven el buzón, ahí muere Manuel Contreras, que también es uno de los asesinados en la masacre de El Salvador. Él estaba apoyado en el buzón, como mirando lo que estaba pasando, y también le llegó una bala en la cabeza. Muy bien. Bueno, aquí después si pueden ir, en el cine, en el primer piso, cuando uno entra a mano izquierda, hay una foto del teatro este, que aquí decía Teatro El Salvador en la entrada. Y este era como el hall que tenía el primer teatro. Este era como el hall del teatro, y acá adentro estaba la sala donde se proyectaban las películas, o donde también habían actos musicales, obras de teatro. Aquí se trata de... Pasen, chiquillos, pasen nomás. Oh, se me fue el René. Cuando se hace el otro teatro, aquí se coloca lo que fue la imprenta de la esquina. Y
Y la imprenta de Andino funcionó aquí durante muchos años, por lo tanto este edificio está modificado. El piso no es el piso original. Y acá abajo hay una bodega que ahora pertenece al Andino. Si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a esa bodega, en la pared del fondo estaban los camarines de los artistas que venían. Y hay una pared completa de rayados que dejaban los artistas así como recuerdos. Y hay rayados así de los años 60, de los artistas que venían para acá. Y bueno, y hoy en día es el edificio que ocupa la Confederación de Trabajadores del Cobre después de que el Andino cierra su imprenta y manda a imprimir ahora el Andino a Santiago. Acá estaba el tema después del teatro, como explica René. Nosotros cuando nos entregaron estos acomodatos, la verdad es que ha sido súper difícil porque como las máquinas estaban acá, el piso ustedes lo ven así, pero porque cuesta mucho, no, es súper difícil poder, de la pintura que nosotros le hicimos, porque las máquinas abajo manchaban con aceite. Entonces eso es súper complejo de poder cubrirlo, entonces por eso que el piso no gusta, a no ser que tendríamos que hacer una estructura que obviamente tapara, que se fuera cerámico y eso. Bueno, ahora igual el teatro tuvo otra importancia en un hecho histórico que es la masacre de Salvador, porque el teatro cuando ocurre la masacre, eso del mediodía, estaba una función de cine acá. Habían alrededor de 300 personas aquí adentro. Entonces cuando empiezan las primeras balas, desde la comisaría que estaba aquí al lado, la gente del teatro sale y baja además la gente del campamento. Por eso es que hay muertos, como yo les decía, aquí en la plaza. Va a haber una mujer que matan embarazada que se llamaba Patina Chaparro, la matan ahí donde está la gerencia hoy en día, en ese peladero. Ella iba envuelta en una bandera chilena. Cuando la matan, ellas decían que su cuerpo quedó casi partido en dos por las ráfagas de ametralladora que la mataron. No fueron disparos, supongamos, como de pistola, fueron de armamento de guerra. ¿No? Aquí está el memorial de Nelson Quichillao. 2015, ¿no? En el librito que les vamos a entregar ahora, se hace como una breve historia de los trabajadores del cobre y las trabajadoras del cobre. El asesinato de Nelson Quichillao. Como hemos visto hoy día, las luchas empiezan primero con el tema del agua, temas de la alimentación, después por la nacionalización del cobre, después la lucha contra la dictadura de los trabajadores y finalmente en los 90 hay lo que se conoce como en términos sociales como un reflujo, que es como periodo en los que no hay movilizaciones. Y ese periodo dura hasta el año 2007 en el que irrumpe un nuevo actor social que son los trabajadores subcontratados. Con una huelga que hay el año 2007 que dura como un mes más o menos. Y en el 2008 vuelve a haber otra huelga grande también. 21 días de huelga. Y después tenemos la última huelga que es la del año 2015. Y es la que está nuevamente toda la lucha por todo esto que se conoce como el convenio marco. Acuerdo marco. Acuerdo marco. En la cual, entre medio de esta huelga, es asesinado Nelson Quichillao. Hoy en día hemos entrado de nuevo en un ciclo de estos de asesinatos un poco así como que se hacen ver como accidentes. Pero son cosas que han sucedido durante todos los gobiernos a lo largo de la historia. Tenemos muertos hoy en día como a Rodrigo Cisterna, que es un obrero allá de las forestales en el sur, varios huaychafes mapuches que han sido asesinados también, Alex Lemus, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collillo, y así hoy en día se están configurando de nuevo estas muertes que están ocurriendo. Por lo tanto, no son cosas como extrañas a la vista de la historia, siempre han ocurrido, porque siempre han estado los mismos los que gobiernan. En ese caso, ahí es como el cambio que se tiene que hacer en algún momento de cambiar los que gobiernan, que son los que asesinan a la clase trabajadora. Y bueno, la Ana les va a hablar un poco más de lo que fue la huelga de acá, que ellos estuvieron aquí y son también los que hicieron este memorial para Nelson. Sí. Bueno, primero saludarlo y agradecer la participación de René, que ha estado trabajando con nosotros, que como confederación nosotros, uno de los objetivos principales también es poder crear memoria, crear identidad de clase, que sabemos de dónde somos, qué es lo que somos, y los trabajadores en la historia de los movimientos somos los constructores de todo, y así hoy día lo reflejamos en todo lo que René ha explicado. Y la verdad es que las luchas y los movimientos sindicales han sido también una parte fundamental de los factores también de cambio
decía René, estos son procesos que son cíclicos. Y obviamente cuando hablamos de la matanza del 66, y también vemos cómo efectivamente pasó el tema de el año 2015, donde recordar esos hechos igual es súper cruel. Uno no puede no dejar de emocionarse. Yo igual les quiero pedir disculpas, pero uno se emociona porque todo lo que ya tenía contado es producto de lo que nosotros como trabajadores hemos construido. Nada históricamente a los trabajadores se nos ha regalado. Él contaba, ¿cierto?, para poder tener derecho al agua, para poder tener derecho a las mejores condiciones de vida de los trabajadores. Nosotros tuvimos que luchar, no nosotros hoy día, sino que nuestros antepasados. Y por eso tuvimos mejores condiciones. Pero hoy día nosotros hemos visto en este mineral que se produce cobre y que es el sueldo de Chile, donde nosotros hemos visto que han masacrado trabajadores por solo defender nuestras condiciones de vida y por mejorar nuestras condiciones de vida. Los trabajadores subcontratados del cobre hemos sido fuertemente discriminados. Y aparte, como decía también René en uno de sus relatos, no solamente hemos sido discriminados por ser trabajadores contratistas y subcontratistas, sino que también hemos sido discriminados las mujeres, porque hay un tema de discriminación y una discriminación de clase. Y en ese sentido, nosotros hemos dado una pelea para poder ir mejorando esas condiciones. Nosotros no estábamos haciendo nada que no se ha hecho históricamente, sino que pelear por mejores condiciones de vida, que es producto de un acuerdo que nosotros tenemos. Recordar ese día 23 de julio del año 2015, donde en primera instancia se golpea a los trabajadores y se reprime brutalmente en Diego de Almagro, solo para distraer la atención de los trabajadores que estábamos movilizados en este sector. Y eso se da en un contexto también de que es de renovación y mejoramiento del acuerdo marco que habíamos conquistado el año 2007. Y en eso viene una gran cantidad de fuerzas especiales y pasan por camino alternativo detrás de la ciudad, que llegan por el lado del Pampa y entran por la ciudad sin previo aviso, empiezan a atacar a los trabajadores contratistas. Y la verdad es que recordar el error vivido esa noche, y también uno siempre dice que contar la historia o ver la historia como así lo hemos visto, no es lo mismo que vivirla. No es lo mismo que vivirla, sentirla y estar acá cuando pasó el tema del horror que vivimos y la brutalidad. Eso fue una emboscada clandestina de noche en contra de los trabajadores. Y miren qué importante es lo que dice René, porque los procesos son cíclicos. Cuando él decía que los trabajadores del Salvador, en la división El Salvador, fueron un pilar fundamental para la nacionalización del cobre, y que los trabajadores de la división El Salvador tenían un alto nivel de conciencia de clase y por eso fueron mucho más golpeados. Eso nos pasó lo mismo en el año 2015, porque el contexto de la huelga fue una huelga general en las 5 divisiones de Codelco, y una de las más golpeadas fue la división El Salvador, porque los trabajadores efectivamente habían logrado tener un nivel de conciencia de clase un poco más avanzado, y por eso que efectivamente fue mucho más golpeado esta división. Entonces nosotros, sin renunciar a todo eso y viendo que efectivamente todas las luchas y los beneficios que se han conseguido ha sido a través del esfuerzo y la lucha de los trabajadores, y principalmente de la organización, cómo nos organicemos como pueblo, como clase y como trabajadores. Y ese día, con alta munición de guerra igual, atacaron a los trabajadores, y en este sector donde está el Disco Pare y donde está el tema del Turbú, 2 contingentes de carabineros se separan en 2 piquetes. Uno de los piquetes pasa por el interior de la parte industrial y se posa donde están las carpas que están ahí. Había una cantidad de trabajadores en el sector de la garita mina, más acá teníamos un cordón nosotros solamente de protección. Habían 3 palas Scoop, que son las réplicas que ustedes ven acá. Esas son las réplicas de las máquinas. Las máquinas Scoop son maquinaria que se trabaja al interior mina de alto tonelaje. El balde solamente de esta máquina pesa más de 2 toneladas. ¿Ya? Esas máquinas estaban detrás de la garita, nunca salieron de la parte industrial. Eran 3 máquinas, y las 2 máquinas que estaban ahí, una sola salió porque uno de los contingentes de carabineros se posa en las carpas y ahí empieza a atacar a los trabajadores.
hacerle como una emboscada y para poder encerrarlo y hacerle una encerrona. Y otro contingente de carabineros venía por este lado, que llega hacia el sector del primer cordón que teníamos y estábamos como en una encerrona. La máquina Scoop sale, una de las máquinas sale y se va hacia el sector de las carpas y solamente nos sirve como de escudo. Y ahí Carabineros se le terminan todas sus municiones que tenía. En un rato nosotros empezamos a sentir ruidos como que eran extraños. En ese minuto nosotros obviamente no sabíamos que eran balas. Nos dispararon más de 33 balas letales de 9 milímetros. Y posteriormente eso la máquina sale y logra replegar al primer grupo de contingentes de Carabineros y ellos se repliegan hacia el sector del disco padre que están acá y se juntan con el otro piquete que también se replega de este lado. Cuando nosotros logramos poder contener un poco y bajar, la máquina sale de ahí y empieza a servirnos de escudo de protección y los trabajadores empiezan a avanzar en conjunto con las máquinas. ¿Ya? Nosotros solo lo único que teníamos eran piedra, no teníamos balas. Y posteriormente a eso empezamos a sentir ruidos muy extraños y era muy seguido. Se logra replegar. Las otras dos máquinas Scoop nunca salieron del perímetro, siempre estuvieron ahí. Y las otras dos máquinas que estaban ahí estaban completamente baleadas igual. Nosotros no sabemos y también se agradece de que no hubo una masacre como lo que pasó en el año 66, porque las condiciones fueron tal, igual y similares a lo que pasó en el año 66. Ellos se logran replegar hacia el disco Pare, los dos equipos de los dos contingentes de Carabineros, y nosotros nos damos cuenta porque veníamos con dos grupos acá. Nelson estaba como por este lado. Cuando el contingente de Carabineros que estaba ahí, uno de los carabineros se aparta del piquete y se pone en posición de narcotirador y dispara a 2 a 3 balas, pero directo. La máquina Scoop ya había retrocedido porque las máquinas y algunos trabajadores necesitan acá, tienen un ruido. Cuando van retrocediendo suena un pito. Y la máquina ya había retrocedido, nunca estuvieron en riesgo el tema de los carabineros, que es la tesis que ellos plantean de que tuvieron que utilizar armamento porque estaban en peligro su vida. Eso no es real. Nosotros que estuvimos ahí, nosotros sabemos cómo fue la situación. Y la máquina retrocedió y él disparó. Y una de esas balas le penetra a Nelson en la ingle y le perfora la vena femoral, que en 5 minutos él fue desangrado. La ambulancia no podía pasar porque el contingente de Carabineros que estaba ahí, toda la conmoción, y aparte de todo eso, la comunidad en general salió en defensa de los trabajadores. ¿Y qué es lo que hicieron? Reprimieron también a la comunidad. El consultorio fue llenado de bombas lacrimógenas. Todo el sector de la población que estaba más cercana acá lo llenaron de bombas lacrimógenas, quebraron vidrio a las casas, que por lo mismo, y si uno lo asimila con lo del 66, fue casi exactamente lo mismo, porque también reprimen a la población, donde dice René que hasta incluso en la escuela 1 habían balas. Entonces la verdad es que hasta el día de hoy nosotros hemos estado luchando porque todas estas cosas, y yo creo que de generaciones, no solamente nosotros, aquí René también manifestaba de que no solamente ha pasado eso, sino que hemos estado en el tema de la Escuela Santa María de Iquique, en Santiago, y el tema de la represión ha sido brutal. ¿Pero por qué? Para que los trabajadores no avancemos efectivamente en beneficio y en derecho. Y hubo un tiempo que obviamente también nos tienen más o menos dormidos con todas estas cosas que también se señala, el tema del pan y circo, y la verdad es que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, y nosotros lo que hemos dicho aquí también, nosotros cuando termina todo esto y la ambulancia logra pasar también, estaba haciendo el relato, logra pasar porque el contingente estaba allá y la ambulancia del consultorio no podía pasar porque las fuerzas especiales no la dejaban pasar. Ellos tuvieron que interrumpir nomás porque nosotros gritábamos desde aquí que aquí había un herido y ellos no paraban su represión. De hecho hay un compañero que sale corriendo y le disparan balines y perdigones en la cara y en la pierna y cae aturdido también en ese minuto. Logra pasar la ambulancia y lo llevan
al consultorio, pero en el consultorio, como ven en la ambulancia, que es de mucha gravedad, los derivan inmediatamente a la clínica. El otro compañero posteriormente llega a la ambulancia y también lo derivan a la clínica, pero aparte de eso, nosotros con las compañeras que estábamos en este sector y que estábamos en el sector de la reja, tuvimos que curar muchos compañeros y todas las heridas que tenían eran desde la cintura hacia arriba. Llevamos a una cantidad de compañeros al consultorio que eran como 10 o 15 trabajadores. Los demás nos curamos nosotros con nuestras propias cosas que teníamos y la verdad es que fueron muchos trabajadores, unos 40, 50 trabajadores. En eso, como nosotros fuimos al consultorio a las 3 de la mañana, aquí está Daniel también con nosotros, que nos acompañó también, el dirigente del sindicato 2 de Potrerillos. Él nos acompañó también ese día y donde ahí nos dan la noticia, estábamos en el consultorio y llaman que a las 3 de la mañana había fallecido Nelson. La verdad es que nosotros insistimos en eso, la lucha nunca ha sido fácil para los trabajadores, la verdad es que no vamos a descansar tampoco en generar verdad y justicia y por lo mismo construimos este memorial con un acto de justeza. Ese día automáticamente los trabajadores pararon una nimita en este sector, que es donde nosotros después pusimos, porque es justo acá donde él cae y cae herido. En ese sector los compañeros automáticamente hicimos una nimita, pero siempre nosotros pensábamos con los compañeros de la Confederación, aquí está Adriana, Carolina y otros compañeros también que nos acompañan, de que no podíamos estar y tener esas condiciones ahí. O sea, era como nosotros siempre veníamos, limpiábamos, pero no podíamos tener 4 latas porque era un compañero que estaba luchando por los beneficios que hoy día tenemos los trabajadores y que los pudimos mantener. No los pudimos mejorar, pero efectivamente los pudimos mantener. Y con algunas ideas que fue de lo más pequeño a lo que hoy día ustedes pueden ver, es que logramos hacer esto, con ayuda, la verdad es que de varias gente incondicionalmente. Ya con mucha conciencia de clase, con mucha solidaridad. También mencionar que tuvimos mucha ayuda también del tema del municipio, del alcalde de la comuna, Isaías Zavala. Y también con algunas cosas que nos fuimos nosotros, porque muchos se preguntarán y nosotros a veces nos hemos encontrado con alguna gente, porque este sector y también esto es de Codelco. No fue fácil y nada ha sido fácil. Ya para poder construir esto, porque efectivamente también hay poderes y hay poderes fácticos que operan en contra de que nosotros podemos también generar el tema de la memoria y la conciencia. Y en eso nosotros empezamos a hacer cosas y siempre también respetando el tema de la familia. Nosotros no hemos hecho nada que no le hemos consultado a la familia de Nelson. Y en eso fuimos muy cautelosos porque la verdad es que había que resguardar mucho para poder tener hoy día esto. Nosotros hicimos un proyecto donde lo presentamos al Consejo de Monumentos Nacionales y ellos nos hicieron algunos reparos, que por ejemplo nosotros queríamos que tuvieran unas banquitas como más de madera, que tuvieran otra. La verdad es que ellos nos hicieron algunos reparos, lo rectificamos, como les decía, con la ayuda de la municipalidad, porque nosotros no tenemos ingenieros, no tenemos, entonces somos trabajadores. Y la verdad es que ahí el apoyo y la ayuda de mucha gente, principalmente del municipio, logramos tener esto como un proyecto y se aprobó el 11 de marzo del 2016 como un monumento nacional. Esto es un monumento nacional. Es uno de los primeros monumentos nacionales de los trabajadores, a la lucha de los trabajadores. El día 7 de mayo, y no así también por lo mismo y por lo que deseamos, porque en Chile nosotros hemos visto, y toda la historia que René también nos ha relatado y que nosotros hemos leído, que no hay justicia. Y uno de estos, de hacer esto era el acto de justicia, y eso se inauguró el día 7 de mayo con un acto en homenaje a la memoria, en homenaje también que hicimos también, en homenaje a la memoria de los trabajadores del año 66, donde participó el grupo Iyapu y Sol y Lluvia, y también decirle que, porque se crea mucha especulación, ellos vinieron con la solidaridad, cuando hablamos de la solidaridad es que ellos no vienen a cobrar nada, vienen con la solidaridad de clase, porque saben y conocen la lucha y el esfuerzo que hemos tenido que construir los trabajadores y el pueblo de Chile en general.
una de las principales gestoras de ciertos movimientos también, y que son un pilar fundamental en esta sociedad. Y está el minero, el trabajador, y ahí están los trabajadores, que refleja lo que pasó ese día. Ustedes ven que los trabajadores están detrás del scoop, y este es el scoop que refleja la escena de lo que pasó ese día. Todo tiene un contexto y tiene una historia. Y eso es importante poder ir generando en nuestras generaciones. Por eso saludar a los niños que están acá, saludar a los jóvenes, que necesitamos tener identidad, necesitamos tener conciencia de clase para poder efectivamente ir avanzando. Lo que decía René, las condiciones que teníamos anteriormente en este mineral no eran las que hoy día tenemos, se ha ido deteriorando enormemente, y para eso, ¿qué necesitamos? Para poder recuperar y poder ir mejorando nuestras calidades de vida, es tener más unidad, que no nos dividan por sectores, que no nos dividan porque unos somos de planta, otros somos contratistas. Tenemos que ser unidos y organizados como comunidad, como trabajadores y como pueblo. Así que darles las gracias a René, darles las gracias a Juan por la iniciativa y a todos ustedes que están presentes.